voy a mostrar primero un temario de la materia que nos compete en este momento, que sería la parte 2 de Derecho Procesal Penal. Bien, aquí estoy mostrando la correcta, sí. Este es el temario entonces. Vamos a ver como primera materia el cierre de la investigación, cuándo se lleva a cabo, qué pasa si el Ministerio Público se niega a cerrar la investigación, qué actitudes puede tomar el Ministerio Público, que sabemos que son solicitar el sobreseimiento definitivo temporal de la causa, acusar o comunicar su decisión de no perseverar. Vamos a estudiar esas tres actitudes en detalle. Y después nos vamos a centrar en qué pasa si es que sigue adelante el procedimiento a través de la acusación. ¿Qué contiene la acusación? Las actuaciones del querellante, que son bien importantes en esta etapa, y luego, ¿qué viene después de eso, verdad? Que sería la audiencia de preparación de juicio oral. Vamos a estudiar bien esa audiencia, que en verdad como que es muy vaga, de repente uno no sabe bien en qué consiste, así que vamos a estudiar bien cómo se ordena, qué cosas se pueden discutir aquí, y veremos que vamos a hablar de corrección de vicios formales del escrito de acusación, las excepciones de previo y especial pronunciamiento, y el debate acerca de la prueba, la aportación de la prueba y también las exclusiones probatorias. Y vamos a ver que toda esta audiencia culmina con el auto de apertura que se remite al Tribunal Oral en lo Penal, que va a ser el tribunal competente para conocer del siguiente paso, que es el juicio oral. Con respecto al juicio oral vamos a estudiar su estructura, sus principios, y después, bueno, su estructura vamos a ver que básicamente, si es que nos ponemos muy generales, el juicio oral se divide en los alegatos de apertura, la rendición de la prueba y luego los alegatos de clausura. Eso es. Así que nos vamos a centrar harto en esta etapa intermedia que sería la rendición de la prueba. Cómo se rinde la prueba testimonial y pericial, qué cosas pueden ingresar al juicio oral, qué cosas no. ¿Bien? Así que dicho esto, empecemos. Les recomiendo siempre hacerse como esta clase de punteo con cada materia, porque les va a ayudar harto en los repasos valga la redundancia, para repasar, porque van a ver, por ejemplo, todos los ítems que pueden preguntarle. Entonces ustedes están repasando y es como cierra la investigación, ya, si me acuerdo de eso. Sobreseimiento, ay, parece que de eso no me acuerdo muy bien, y repasan eso. ¿Ven? Ya, dicho esto, empecemos con la clase de Derecho Procesal Penal, parte 2. La clase pasada habíamos quedado en la audiencia de formalización de la investigación. Veíamos que la audiencia, bueno, primero el fiscal, el Ministerio Público, elige cuándo formalizar, no tiene una oportunidad procesal para hacerlo. El Código Procesal establece que va a formalizar cuando lo estime conveniente. ¿Bien? Ojo con esa pregunta, porque la hacen en el grado, me hicieron a mí de hecho. ¿Cuándo formaliza el Ministerio Público? ¿Cuándo tiene que formalizar? Es una pregunta tramposa, porque en verdad no tiene un plazo. El Ministerio Público formaliza cuando lo estime conveniente. Pero veíamos la clase pasada que sí tiene ciertos incentivos para formalizar, porque solo una vez que la investigación esté formalizada se pueden hacer ciertas cosas, como por ejemplo solicitar medidas cautelares, solicitar medidas intrusivas, solicitar salidas alternativas. Entonces sí tiene incentivos para formalizar. Y una vez que se formaliza, empieza a correr el plazo de investigación, ¿bien? Y el plazo de investigación, vamos a ver que, y veíamos también, que puede ser un plazo legal o un plazo judicial. El plazo legal máximo de investigación es de 2 años, o sea que desde la formalización, el fiscal tiene un plazo máximo de 2 años para cerrar la investigación. Sin embargo, este plazo suele ser mucho más corto porque se decreta en la audiencia de formalización un plazo judicial, que es el que vemos normalmente en las investigaciones, 60 días, 90 días, 120 días. ¿Bien? Entonces, una vez que transcurre este plazo de investigación, que insisto, puede ser un plazo legal o judicial, se termina la fase investigativa y el Ministerio Público tiene que proceder a declarar cerrada la investigación. ¿Bien? Entonces el Ministerio Público tiene que cerrar la investigación. Antes de seguir con eso, me gustaría que nos ubiquemos muy bien con respecto a los pasos en el procedimiento penal, ¿ya? El Ministerio Público se entera, primero, al principio, muy al principio, el Ministerio Público se entera de que hay un hecho con características de delito, ¿bien?
Y el Ministerio Público, como tiene la exclusividad de la acción penal, tiene que investigarlo. Y lo empiezan a investigar, ¿bien? Aquí todavía no ha formalizado. Él puede investigar en el contexto de una investigación desformalizada, ¿ya? Y muchas causas pasan muchos años así, de hecho, o muchos meses a lo menos, en una etapa de investigación desformalizada. Luego, el Ministerio Público, cuando ya estima que tiene suficientes antecedentes, va a formalizar la investigación. Una vez que formaliza la investigación, puede pedir medidas cautelares, puede pedir medidas intrusivas, puede además solicitar ciertas salidas alternativas, ¿ya? Negociar ciertas salidas alternativas. Y una vez que está formalizada la investigación, empieza a correr este plazo legal o judicial para declarar cerrada la investigación, ¿ya? En esa etapa estamos, en el cierre de la investigación, una vez que transcurre el plazo legal o judicial. Una vez que el Ministerio Público declara cerrada la investigación, tenemos que seguir adelante, ¿cierto? Y en ese sentido puede tomar tres actitudes. Puede decidir acusar, y en ese caso estima que tiene suficientes antecedentes para seguir adelante, ¿verdad? Puede comunicar su decisión de no perseverar, ¿vale? En caso de que no tenga suficientes antecedentes, o puede solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal, que ya vamos a ver sus causales, ¿bien? Ahora, puede pasar, y de hecho pasa, que el Ministerio Público no cierra la investigación. Entonces, en la audiencia de formalización se decretó, por ejemplo, un plazo de investigación de 60 días. Y el Ministerio Público después pidió ampliaciones de plazo, en fin. Llegamos al momento en que se le venció el plazo para investigar, ¿bien? Y no lo hace. Perdón. Y no cierra la investigación. ¿Qué pasa si es que no cierra la investigación? Aquí aplicamos el siguiente artículo, que establece que si el fiscal no declarare cerrada la investigación en el plazo señalado, el imputado o el querellante podrán solicitar al juez que aperciba al fiscal para que proceda a tal cierre. Entonces aquí tenemos un primer antecedente, un primer dato. Si es que el Ministerio Público no declara cerrada la investigación cuando debe hacerlo, la parte querellante o la defensa tienen que solicitarle al juez de garantía que aperciba, o sea, que el juez de garantía le diga al fiscal que la cierre. ¿Bien? Luego vamos al inciso segundo. Para estos efectos, el juez citará a los intervinientes a una audiencia y si el fiscal no compareciere, el juez otorgará un plazo máximo de 2 días para que éste se pronuncie, dando cuenta de ello al fiscal regional. ¿Bien? Entonces, ¿en qué vamos? Le solicitamos al juez que le diga al fiscal que declare cerrada la investigación. Para eso, el juez de garantía va a citarnos a todos a una audiencia, para decirle esto. Si es que el fiscal no comparece, el juez le da un plazo máximo de 2 días para que se pronuncie. Bien, transcurrido tal plazo sin que el fiscal se pronuncie, o si, compareciendo, se negare a declarar cerrada la investigación, el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, informando de ello al fiscal regional a fin de que aplique medidas disciplinarias. Bien, entonces igual es bien grave. Recuerden, el fiscal no quiere cerrar la investigación. La defensa o el querellante le piden al juez de garantía que le diga al fiscal que la cierre. El juez de garantía, para decirle esto, nos cita a todos a una audiencia. Puede pasar que el fiscal no comparezca o puede pasar que el fiscal comparezca y no quiera cerrar la investigación, no le haga caso al juez. En ese caso, el juez va a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa. ¿Bien? Ahora, puede pasar también, y aquí nos vamos al inciso tercero, que el fiscal comparezca y se allane. Diga, sí, tiene razón, tengo que cerrar la investigación, ¿verdad? Y en ese caso, si es que se allana, tendrá el plazo de 10 días para deducir su acusación. Transcurrido este plazo sin que se hubiera deducido acusación, el fiscal fijará un plazo máximo de 2 días para que el fiscal deduzca la acusación, dando cuenta de inmediato al fiscal regional. Transcurrido dicho plazo, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes,
sin que se hubiera deducido la acusación, dictará el sobreseimiento definitivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede pasar? Aquí tenemos un mapita. Tenemos el fiscal no cierra la investigación cuando debe hacerlo. La defensa o la parte querellante solicita al juez que aperciba al Ministerio Público para que la cierre. Para eso, el juez nos cita a todos a una audiencia. Puede pasar que el fiscal no comparezca. Puede pasar que comparezca y se niegue a cerrar la investigación. O puede pasar que comparece y se allana. Si es que el fiscal no comparece, el juez le otorga el plazo de 2 días para que se pronuncie. Y si no lo hace, dicta el sobreseimiento definitivo. Si el fiscal comparece y se niega, el juez decreta el sobreseimiento definitivo de inmediato. Y si es que el fiscal comparece y se allana, dice, verdad, tenía que cerrarla, no sé, se me olvidó, el juez le da un plazo de 10 días para deducir la acusación, ¿vale? Para cerrar y deducir la acusación. Y si no lo hace en este plazo, se le da 2 días más máximo, o si no se decreta el sobreseimiento definitivo. ¿Bien? Bien claro con respecto al cierre y las herramientas en caso de que no se cierre la investigación. Ya, voy a avanzar entonces. En el contexto, en este momento procesal, corresponde hablar de la reapertura de la investigación. ¿Bien? Aquí aplicamos el artículo 257, que dice que dentro de los 10 días siguientes al cierre de la investigación, los intervinientes pueden reiterar la solicitud de diligencias precisas de investigación que oportunamente hubieran formulado durante la investigación y que el Ministerio Público hubiera rechazado o respecto de las cuales no se hubiera pronunciado. ¿Bien? Entonces aquí la reapertura de la investigación está estableciendo lo siguiente, que una vez, que puede ser que el fiscal declare cerrada la investigación en circunstancias de que faltan ciertas diligencias investigativas, ¿vale? Si se fijan, en las diapositivas pasadas vimos el caso en que el fiscal no quiere cerrar y las partes quieren que cierre. Aquí es el caso contrario, el fiscal cerró la investigación, pero las partes no quieren que se cierre porque faltan todavía ciertas diligencias investigativas, ¿ya? Y ojo, no es que yo pueda solicitar cualquier cosa, no es como, el fiscal declaró cerrada la investigación, pero se me acaba de ocurrir una diligencia súper buena, así que voy a pedir la reapertura de la investigación. No, tienen que ser ciertas diligencias que se pidieron oportunamente y que quedaron pendientes. De esta manera, estos son los requisitos. Tiene que solicitar primero la reapertura un interviniente en el proceso. Debe tratarse de diligencias precisas de investigación, o sea, yo no puedo pedir la reapertura de la investigación diciendo, no, es que yo creo que faltó investigar, en verdad. Yo creo que faltó investigar. No, tengo que decir, quedan diligencias precisas. Queda, por ejemplo, el examen ginecológico, ¿verdad? O queda, por ejemplo, el examen psicosocial que no se hizo, que se pidió, tengo que pedir una diligencia precisa. Además, deben haberse solicitado antes, durante el periodo de investigación. O sea que, como les dije yo, no es algo que se me ocurrió ahora, sino que es algo que yo pedí durante la investigación, ¿bien? Y además, el Ministerio Público debe haberlas rechazado o debe no haberse pronunciado sobre ellas oportunamente. O sea que el Ministerio Público, bueno, como ahí queda bien claro, tuvo que haber rechazado la solicitud de esta diligencia o simplemente las tuvo que haber dejado ahí pendientes, ¿bien? Esos son los requisitos para poder solicitar la reapertura de la investigación. Aquí me preguntan, ¿qué puede hacer el querellante en caso de que se decrete el sobreseimiento por falta de cierre de investigación o el no hacer la acusación? Vamos a eso de inmediato. Con respecto a, si es que puedo dividir bien la pregunta, ¿qué puede hacer el querellante en caso de que se decrete el sobreseimiento por falta de cierre? Ya, con respecto a esto, por falta de cierre, esta declaración, este decreto de sobreseimiento definitivo, en el caso que vimos al principio,
o sea que el juez de garantía decrete el sobreseimiento porque el fiscal es muy obstuso y no quiere cerrar la investigación, esa resolución es apelable, ¿ya? Así que eso se podría hacer. Y con respecto a otro caso, que ya vamos a ver de inmediato, que el fiscal sí cierra la investigación, pero va a pedir el sobreseimiento definitivo o temporal. En ese caso, el querellante también se puede oponer a través del forzamiento de la acusación, que lo vamos a ver de inmediato. ¿Ya? ¿Ahí quedó más claro? Ya, bacán. Ya, entonces yo les decía que el fiscal, el Ministerio Público, al cierre de la investigación tiene que tomar esta decisión. Tiene que decidir si solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal, si formular acusación o si va a comunicar su decisión de no perseverar. Estas tres opciones tiene al cierre de la investigación. No se vayan a confundir, porque muchas veces he visto que responden que en la formalización él tiene que tomar esta decisión. No, es en el cierre de la investigación, ¿ya? Entonces tiene que decidir entre estas tres actitudes. Y ojo, solamente aquí un tip. Con respecto al sobreseimiento definitivo y temporal, es solicitar, ¿vale? Muchas veces me han contestado que el fiscal puede decretar el sobreseimiento. No, lo solicita, es el juez de garantía el que lo decreta, ¿ya? El fiscal lo solicita. ¿Bien? Vamos a esta primera actitud, que es el sobreseimiento. El sobreseimiento, para poder estudiarlo bien, tenemos que clasificarlo, porque hay distintas clases de sobreseimiento. En atención a sus efectos, podemos distinguir entre sobreseimiento definitivo y sobreseimiento temporal, y en atención a su alcance, vamos a distinguir entre el sobreseimiento total y el sobreseimiento parcial. Vamos primero con el sobreseimiento definitivo, que está establecido en el artículo 250 del Código Procesal Penal. Chaguán lo define como aquel que pone término al procedimiento penal y que firme o ejecutoriado tiene la autoridad de cosa juzgada. Importante eso de que esté firme o ejecutoriado, porque la resolución que decreta el sobreseimiento es apelable por regla general, ¿ya? Así que tiene que estar firme y ejecutoriado para producir el efecto de cosa juzgada. Las causales de sobreseimiento definitivo son las establecidas en el artículo 250, ¿bien? El hecho investigado no es constitutivo de delito, aparece claramente establecida la inocencia del imputado, o el imputado está exento de responsabilidad criminal, cuando se extinguió la responsabilidad penal, sobreviene un hecho que según la ley le pone fin a la responsabilidad, cuando el hecho de que se tratare hubiera sido materia de un procedimiento penal en el que ya había una sentencia definitiva, o sea, había cosa juzgada, ¿bien? Ahí, chiquillos, memoria nomás, para las causales de sobreseimiento, ¿bien? Por lo menos unas 5. Y por otro lado tenemos el sobreseimiento temporal, que está establecido en el artículo 152, y Chaguán lo define como aquel que solo suspende o paraliza el proceso penal hasta que se presenten mejores datos o cese el inconveniente legal que haya detenido la prosecución del juicio. Entonces, el sobreseimiento definitivo pone fin al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada una vez que está firme y ejecutoriado. El sobreseimiento temporal solamente lo suspende, por eso es temporal. Solamente lo suspende. Y las causales para solicitar el sobreseimiento temporal son las siguientes. Para poder seguir adelante con el proceso penal, primero necesitamos la resolución de alguna cuestión civil, que sería, por ejemplo, el caso, imagínense, de una apropiación indebida, donde yo me querellé contra alguien por apropiación indebida. Pero en verdad, por ejemplo, esta cosa que yo dije que se apropió de manera indebida, todavía está pendiente el juicio reivindicatorio en civil. Entonces, la titularidad del derecho de dominio sobre esta cosa aún está pendiente. Entonces, claramente tenemos que primero resolver la cuestión civil, ver a quién le pertenece esta cosa, para ver si podemos seguir adelante con la apropiación indebida o no. La segunda causal, cuando el imputado no compareciera al procedimiento y fuera declarado rebelde.
Y la tercera, cuando después de cometido el delito, el imputado cayere en enajenación mental. Importante eso de que sea después de cometido el delito, porque sabemos que si estaba en alguna hipótesis de enajenación mental durante la comisión del delito, podríamos hablar de una eximente de responsabilidad penal o a lo menos una atenuante. ¿Bien? Ahí. Ya. Ahora yo decía que el sobreseimiento admite una segunda clasificación en virtud de su alcance. ¿Bien? Perdón, pero antes de eso veamos los efectos del sobreseimiento, que ya se pueden imaginar en todo caso cuáles son. El sobreseimiento definitivo, como les decía, pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada una vez que está firme y ejecutoriada esa resolución. Y el sobreseimiento temporal suspende el procedimiento, siempre puede decretarse la reapertura del procedimiento cuando la causa que lo motivó cesó, ¿verdad? Por ejemplo, ya se resolvió la cuestión civil, ya se establece que la cosa es mía, así que ahora sí puedo seguir adelante con la apropiación indebida. O, por ejemplo, porque llegó el imputado, comparece, estaba rebelde pero ya llegó, ¿verdad? Así que una vez que cesa se puede reabrir el procedimiento. Y ahora sí, como les decía, el sobreseimiento admite una segunda clasificación con respecto a su alcance, que sería el sobreseimiento total y parcial. El sobreseimiento total se define como aquel que se refiere a todos los delitos y a todos los imputados. ¿Bien? Y el sobreseimiento parcial se relaciona con algún delito, o sea, se decreta el sobreseimiento respecto a uno de los delitos o a uno de los imputados de los varios a que se haya extendido la investigación y que fueron objeto de la formalización. Este último, el sobreseimiento parcial, ustedes pueden pensar que es medio rebuscado, pero igual se da harto, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de, no sé, de delitos violentos, por ejemplo, donde hay, por ejemplo, un homicidio frustrado y se le imputa a una persona el homicidio frustrado y además se le imputa el porte de arma de fuego prohibida, ¿ya? Tal vez se va a acreditar el homicidio frustrado, pero no se va a poder acreditar, por ejemplo, que el arma era apta para el disparo, que es uno de los requisitos para que se configure ese delito. Y en ese sentido, se le condena por el homicidio frustrado, pero se decreta el sobreseimiento, por ejemplo, respecto a el porte de arma. ¿Bien? Entonces, igual pasa harto. Eso con respecto a esta actitud de sobreseimiento. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué pasa si es que yo como querellante advierto que el Ministerio Público va a solicitar el sobreseimiento de la causa? A mí, obviamente, como querellante me va a molestar mucho eso, ¿verdad? Porque yo quiero seguir adelante, yo represento los intereses de la víctima, ¿verdad? Y la víctima quiere que se haga valer la responsabilidad penal, así que si es que el fiscal lo solicita, en verdad, eso no me gustaría mucho. ¿Qué puedo hacer? Sabemos que si es que se decreta el sobreseimiento, yo podría apelar, ¿ya? Pero incluso antes de eso, ante la solicitud misma del sobreseimiento de la causa, yo como querellante puedo solicitar el forzamiento de la acusación, que es una facultad que está establecida en el artículo 258 del Código Procesal Penal. ¿Bien? Esta es una herramienta que el código le da a la parte querellante y que le permite presionar al fiscal para que acuse o, si es que incluso en ese caso el fiscal no quiere acusar, llevar adelante por sí mismo la persecución penal. ¿Bien? Entonces, el forzamiento de la acusación supone que el Ministerio Público va a tomar alguna de estas decisiones, solicitar sobreseimiento o comunicar su decisión de no perseverar, va a tomar una de estas actitudes que significaría que no se lleve adelante el procedimiento. Y al fiscal obviamente no le gustaría esto, al acusado, al imputado ciertamente que sí, ¿verdad? Pero a la parte querellante no. Entonces el Código Procesal Penal le da esta herramienta para forzar la acusación. ¿Bien? ¿Y cuál es el procedimiento? Primero, el querellante tiene que oponerse a la solicitud de sobreseimiento. Todo esto está establecido en el artículo 258. El querellante se opone a la solicitud de sobreseimiento. Ante esta oposición,
el juez de garantía va a disponer que los antecedentes de la causa sean remitidos al fiscal regional. El fiscal regional va a tener un plazo de 3 días para tomar alguna decisión, y en ese caso puede ratificar la decisión, o sea, decir, sí, aquí el fiscal tiene toda la razón, aquí hay que solicitar el sobreseimiento. O podría contradecirla, diciendo que donde este fiscal está con mucha pega, parece que se equivocó, esto hay que acusar. ¿Bien? En el caso de que contradiga la decisión del fiscal, va a tener el fiscal 10 días para presentar la acusación. Pero en caso de que el fiscal regional la ratifique, ahí sí que el querellante estaría súper mal puesto, ¿verdad? Porque se opuso a la decisión del fiscal y luego el fiscal regional también la ratificó. Como en esto, el Ministerio Público no quiere acusar derechamente. En ese caso se puede llevar adelante el forzamiento de la acusación, y es esta herramienta que le permite al querellante hacer las veces del persecutor penal, seguir adelante por él mismo la investigación. ¿Bien? Una segunda actitud, hasta ahora hemos visto esta actitud del fiscal, de las 3 que puede tomar, y sería solicitar el sobreseimiento de la causa. También tiene esta segunda actitud, que es comunicar su decisión de no perseverar. ¿Ya? Entonces, el fiscal, al comunicar su decisión de no perseverar, lo que nos está diciendo es que no logró reunir suficientes antecedentes durante la investigación para fundar una acusación. Esa es la comunicación de no perseverar. Magistrado, voy a comunicar la decisión del Ministerio Público de no perseverar en esta causa porque simplemente no hay antecedentes suficientes. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos de esta comunicación? Se va a dejar sin efecto la formalización y, por supuesto, por ende, también se dejan sin efecto las medidas cautelares que se hubieran decretado, y además se reanuda el plazo de prescripción de la acción penal como si nunca se hubiera interrumpido. ¿Ya? Con respecto a la comunicación de no perseverar, aquí un dato extra, bien, si se quiere, el código no establece, el código no requiere expresamente la formalización previa. Me explico. Ubiquémonos en el proceso. Teníamos primero la formalización, ¿cierto? Transcurre el plazo de investigación, llega el cierre. Y al cierre, el Ministerio Público toma una de estas 3 decisiones. Sin embargo, con respecto a la comunicación de no perseverar, no hay ninguna ley que establezca que el Ministerio Público necesariamente tiene que haber formalizado antes. ¿Bien? Entonces, algunos fiscales han utilizado este mecanismo de la comunicación de no perseverar incluso antes de la formalización. Y esto en verdad presenta un problema súper grave para la parte querellante. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, si el fiscal decide comunicar su decisión de no perseverar o solicitar el sobreseimiento, al querellante no le va a gustar. Así que va a tener esta herramienta del forzamiento de la acusación, ¿cierto? Sin embargo, para forzar la acusación, necesariamente, ahí sí el código lo dice, se debe haber formalizado antes. Entonces, esta práctica que algunos fiscales tienen de comunicar la decisión de no perseverar antes de la formalización impide que la parte querellante pueda forzar la acusación. ¿Por qué no pueden? Porque solamente se puede forzar la acusación cuando ésta esté formalizada. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahora? Ya, bacán. Vamos ahora a la tercera actitud que puede tomar el Ministerio Público y que es la que nos permite seguir adelante con el procedimiento, que es la acusación. El profesor Chaguán define la acusación como el requerimiento de apertura del juicio, fundado y formal, formulado por el fiscal que precisa, desde su posición, el objeto del juicio, lo califica jurídicamente y esgrime los medios de prueba pertinentes. Si se fijan, el profesor aquí ha dado una definición de acusación en virtud del contenido que debe tener el escrito de acusación, que lo vamos a ver de inmediato. Con respecto a la acusación, desde un punto de vista más preliminar, me gustaría hacer especial hincapié en el tema del principio de congruencia. El principio de congruencia supone que los hechos por los cuales el Ministerio Público formaliza, acusa y luego
eventualmente se condenan al imputado, tienen que ser los mismos, los hechos, ¿bien? En estas tres etapas procesales, la formalización, la acusación y la eventual condena, los hechos tienen que ser los mismos. Ojo, los hechos, no el derecho. Se podría dar una calificación jurídica distinta al hecho. Por ejemplo, el Ministerio Público acusa, formaliza y acusa, por ejemplo, por robo con violencia. Pero después, durante el juicio oral, le pareciera al tribunal oral en lo penal que en verdad esto se refiere a un robo por sorpresa, por ejemplo. Y eso se podría cambiar. Lo que no puede cambiar son los hechos, ¿bien? Entonces, en la acusación, una vez que nosotros vemos el escrito de acusación, como defensa, por ejemplo, nos podríamos dar cuenta que los hechos no son los mismos por los cuales se formalizaron. O, por ejemplo, se agregaron hechos. En ese caso se está vulnerando el principio de congruencia, que es una manifestación importante del derecho de defensa del imputado. Y por eso lo tenemos que impugnar. Y el código en verdad no nos dice cómo específicamente se impugna la falta de congruencia entre la formalización y la acusación, pero se ha entendido una práctica en litigación que lo vamos a impugnar a través de la corrección de vicios formales de la acusación, que es una de las cosas que se discute en la audiencia de preparación del juicio oral. ¿Bien? Denme un segundo, chiquillos, que voy a encender la luz y volvemos al tiro. Ya, muchas gracias. Eso no cambió mucho, pero al menos yo veo un poquito más. Ya. Entonces, eso con respecto a la acusación por ahora. Concepto, chiquillos, y también el tema del principio de congruencia, que es importante. Vamos ahora al contenido de la acusación que está establecido en el artículo 259. Aquí, memoria más que nada, ¿vale? Pero igual tiene sentido todas las cosas que tienen que contener. Obviamente la individualización del acusado o los acusados y el defensor o defensora, la relación circunstanciada de él o los hechos y su calificación jurídica. Normalmente si es que son varios hechos, aparece como hecho número 1. Que el imputado, y ojo que son hechos, porque es que el imputado tal día a tal hora concurrió a tal domicilio y valiéndose de la fuerza hizo ingreso por medio de escalamiento a esta propiedad, ¿verdad? Ingresó, ingresó al interior y sustrajo las siguientes especies después con ánimo de apropiación, ¿verdad? Ánimo de apropiación y después se dio a la fuga. Ese es un hecho, ¿vale? Ese es el hecho, todavía no tiene una calificación jurídica. La calificación jurídica viene después, donde el Ministerio Público, aparte del hecho, pone a juicio del Ministerio Público, estos hechos constituyen el delito, ¿verdad?, de robo en lugar habitado, con escalamiento, etc. ¿Bien? Entonces tiene la relación circunstancial de él o los hechos y su calificación jurídica, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, ¿vale? Entonces todo lo que tiene que ver con las atenuantes y agravantes, la participación del acusado, la expresión de los preceptos legales aplicables, el señalamiento de los medios de prueba, ya en la acusación se tienen que señalar los medios de prueba, la pena que se solicita, y si es que procede la solicitud de seguir este procedimiento según las reglas del procedimiento abreviado. Bien. Con respecto al señalamiento de los medios de prueba, esto es súper importante. Es en la acusación donde el fiscal tiene que señalar los medios de prueba. Bien, es aquí. Y es importante porque yo tengo que asegurarme que los medios de prueba que se quieren acompañar al juicio son aquellos que están contenidos en la carpeta investigativa. Bien, entonces, ¿cómo pasa esto en la práctica? El fiscal va a intentar la acusación, la va a presentar ante el juzgado de garantía y junto con el escrito de acusación va a acompañar una copia actualizada de la carpeta investigativa. Entonces yo como defensa en ese momento tengo que ir al tribunal y pedir una copia de la carpeta investigativa y de la acusación, ¿vale? Entonces yo después voy a imprimir la acusación, voy a imprimir la carpeta o si son buenas personas lo van a ver virtualmente, ¿verdad? Para no imprimir tanto. Pero la cosa es que ustedes van a tener la acusación por un lado y la carpeta investigativa por el otro.
y en la acusación van a ver que hay un ítem que se llama medios de prueba. Y ustedes van a tener que revisar cuáles medios de prueba en específico promete el Ministerio Público. Porque si es que estos medios de prueba que promete el Ministerio Público no están en la carpeta investigativa, entonces ustedes en la audiencia de preparación de juicio oral tienen que solicitar la exclusión de esa prueba por vulnerarse el derecho de defensa. Porque a mí no se me está facilitando este medio de prueba, yo no sé de dónde salió, no puedo controlarlo, ¿bien? Entonces, se tiene que solicitar su exclusión. ¿Bien? Ese es con respecto al contenido de la acusación. Ahora, una vez que el Ministerio Público presenta la acusación ante el juzgado de garantía, vamos a ver que el juzgado de garantía y el querellante ambos tienen cosas que hacer, ¿ya? Una vez que se presenta la acusación. Y la defensa también, obviamente, tiene que prepararse, ¿cierto? Pero, sobre todo, el querellante y el juez de garantía tienen cosas que hacer. Veámoslo desde el punto de vista del juez de garantía primero. Una vez que se presenta la acusación ante el juzgado de garantía competente, el juzgado de garantía va a tener el plazo de 24 horas para citar a los intervinientes a una audiencia de preparación de juicio oral. ¿Bien? Y esta audiencia tiene que tiene que citarse a esa audiencia en un plazo que no sea menor a 25 días ni superior a 35 días. Entonces, entre 25 y 35 tiene que realizarse la audiencia, pero tiene que notificarse en el plazo de 24 horas. Entonces, la recibe, 24 horas, cita la audiencia que puede ser en 25 a 35 días desde ese momento. ¿Ya? Y como les decía, también la presentación de la acusación y la fijación de la audiencia de preparación de juicio oral que la acusación provoca, le impone también al querellante una carga procesal, que sería adherirse a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente. Bien, el querellante puede hacer cualquiera de esas dos cosas, adherirse a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente si es que estima que es otra calificación jurídica o porque pide una pena mayor, etc. Y es importante esto, porque si no lo hace, se va a declarar el abandono de la querella. ¿Y cuál es el plazo en que puede hacerlo? Tiene un plazo de 15 días contados hacia atrás desde el momento en que se fijó la audiencia de preparación de juicio oral. Entonces, eso suena medio extraño, pero lo que hay que hacer como parte querellante es lo siguiente. Ya, el Ministerio Público presentó acusación. Ya, el día siguiente de eso, el juzgado de garantía nos citó a una audiencia de preparación de juicio oral para, por ejemplo, el 20 de noviembre. Yo tengo que marcar 20 de noviembre en el calendario, ¿cierto? Y contar 15 días hacia atrás. Y ese es el plazo máximo que yo tengo para presentar mi acusación particular o para adherirme a la acusación del Ministerio Público. ¿Bien? Y es bien interesante ese plazo porque es uno de los pocos plazos que se cuentan hacia atrás, ¿vale? Ustedes, si es que les resulta como ilustrativo, educativo esto, podrían ahora imaginarse qué plazos se cuentan hacia atrás en el estudio para el examen de grado. En verdad son bien pocos. Este es uno, la época de la concepción en el derecho civil también es otro, pero en verdad es difícil imaginarse más casos que se cuenten hacia atrás. Este es uno, ¿ya? Ahora, ¿qué puede hacer el querellante una vez que se presenta la acusación? Como ya les decía, tiene que adherir a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente en el plazo de 15 días contados hacia atrás desde la fecha en que se fijó la audiencia de preparación de juicio oral. Esto es muy importante porque si es que no lo hace, se va a declarar el abandono de la querella. Además, también el querellante puede hacer otras cosas. Puede señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación. ¿Bien? Entonces, señalar vicios formales de la acusación, como el Ministerio Público se equivocó, este no es el nombre del acusado, por ejemplo. También puede ofrecer la prueba que estime necesaria para sustentar su acusación. ¿Bien? Y además puede deducir demanda civil. Ahora vamos a pasar a esta famosa audiencia de preparación de juicio oral, que en verdad la mayoría simplemente le llama APJO por sus siglas, ¿bien? Está regulada en los artículos 266 y siguientes del Código Procesal Penal, y es una audiencia, como todas, de carácter oral, que dirige el juez de garantía, ¿bien?
La presencia del fiscal y del defensor son requisitos de validez de la audiencia. Y aquí les puse entre paréntesis por qué no sería un requisito de validez la presencia del imputado. Porque veíamos, por ejemplo, que en la formalización es un requisito esencial la presencia del imputado, porque el imputado tiene que escuchar cuáles son los hechos por los cuales se le está investigando. Esto no pasa en la audiencia de preparación de juicio oral, no es necesario que esté el imputado. Y la verdad es que no es necesario porque esta audiencia es sumamente técnica, ¿bien? No tiene por objetivo comunicarle, perdón, no tiene por objetivo comunicarle algo al imputado, bueno, en este caso acusado ya. No tiene por objetivo comunicarle algo al acusado, sino que tiene por objetivo discutir cuáles medios probatorios van a ingresar al juicio oral, y en ese sentido es mucha pega de los abogados y abogadas, ¿bien? Es una audiencia más o menos técnica, ¿ya? ¿Cómo se estructura esta audiencia? Al inicio de esta audiencia, el juez abre esta audiencia haciendo un resumen de las presentaciones de las partes, ¿bien? Entonces, primero va a hacer un resumen de la acusación del Ministerio Público, leyéndola entera, pero más bien haciendo como un resumen del hecho, de la calificación jurídica y de los medios de prueba que se pretenden, y también de la acusación particular de la parte querellante si es que hubiere. Recuerden que veíamos que también se podía adherir a la acusación del Ministerio Público. En ese caso, obviamente, no es necesario leer la acusación particular del querellante porque no hay, ¿ya? Entonces lee esas presentaciones. Además, el defensor puede hacer valer alegaciones en forma verbal si es que no las hizo por escrito, ¿bien? Por ejemplo, los oficios formales de la acusación, excepciones de previo especial pronunciamiento, presentación de prueba propia, ¿bien? Entonces, lo primero, y ojo que esto tampoco tiene una estructura así como que el código diga primero tiene que verse esto, pero normalmente se hace así. Primero se va a llevar a cabo la corrección de vicios formales. Entonces, el juez va a hacer esta breve lectura de la acusación y acusación particular si es que hubiere. Después se da la palabra a los intervinientes. Hay corrección de vicios formales y la defensa puede decir, sí, magistrado, aquí se equivocó, por ejemplo, el número de RUT para que se corrija, por ejemplo. O también lo que yo les decía, magistrado, aquí los hechos por los cuales se está acusando a mi representado no son los mismos de la audiencia de formalización, así que por favor que se subsane eso porque los hechos tienen que ser los mismos. ¿Bien? Esas son la corrección de vicios formales. Luego también el juez va a abrir debate acerca de excepciones de previo y especial pronunciamiento que normalmente se identifican con las excepciones dilatorias. ¿Ya? Esto está regulado en el artículo 271. Si el imputado hubiere planteado excepciones de previo y especial pronunciamiento, el juez abrirá debate sobre la cuestión. Asimismo, de estimar lo pertinente, el juez podrá permitir durante la audiencia la presentación de los antecedentes que estimare relevantes para la decisión de estas excepciones. ¿Bien? Y se resuelven de inmediato las excepciones de incompetencia, de litipendencia, falta de autorización para proceder criminalmente, etc. ¿Bien? Entonces, normalmente se identifican con las excepciones dilatorias en general. Después, si es que hay una demanda civil aquí, porque sabemos que el creyente también puede deducir demanda civil, si es que hay demanda civil, el juez en este momento, en la audiencia de preparación de juicio oral, hace el llamado a conciliación acerca de esta acción civil. Entonces, lo que sabemos es la audiencia de conciliación en el procedimiento ordinario civil. Si es que esta demanda civil se interpone en el proceso penal, la audiencia de conciliación se lleva a cabo en la audiencia de preparación de juicio oral. Una vez que superamos estas cuestiones preliminares, nos vamos a lo que verdaderamente es sustancial en esta audiencia, que es el debate probatorio. ¿Ya? El debate probatorio. Esto se inicia con la presentación de la prueba por parte de los intervinientes y la solicitud de exclusiones probatorias. Antes de referirme a eso en particular, hablemos del sistema probatorio en el contexto del proceso penal. Veíamos que en el proceso civil tenemos el sistema probatorio de la prueba legal y tasada, ¿cierto? Donde tanto los medios de prueba como la valoración de esos medios de prueba están expresamente regulados por el legislador. De manera que es prueba legal, porque los medios de prueba están individualizados, solo tengo estos medios de prueba, y es tasada, porque además
el valor probatorio de esos medios de prueba también está expresamente regulado. Mientras que en el proceso civil nos regimos según ese sistema, prueba legal y tasada, en el proceso penal tenemos la libertad probatoria y el sistema de la sana crítica. Libertad probatoria porque yo puedo presentar la prueba que estime pertinente, ¿bien? Puede ser prueba material, prueba documental, puede ser una piedra, puede ser una servilleta, puede ser cualquier cosa, una grabación, puede ser cualquier cosa, ¿bien? Y además tenemos el sistema de la sana crítica, que ve este sistema probatorio desde el punto de vista de la valoración que hace el juez, ¿bien? Y significa que los jueces van a tener cierta libertad para apreciar la prueba mientras no contravengan los conocimientos científicamente afianzados, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, ¿ya? Así que aquí como recomendación, para que no se les olvide el tema del sistema probatorio, siempre acuérdense que el sistema probatorio trata de aclarar dos temas. ¿Qué medios de prueba puedo presentar? Ese es el primero. ¿Qué medios de prueba puedo presentar? Sabemos que en el proceso civil es prueba legal, los medios probatorios que están establecidos en la ley. Y que en el proceso penal hay libertad probatoria, cualquier medio de prueba. Y el segundo elemento de los sistemas probatorios es la valoración. ¿Cómo el tribunal valora la prueba? En el proceso civil sabemos que es tasada, o sea que la legislación establece expresamente cómo debe valorarse la prueba, y en el sistema penal es la sana crítica, o sea, con cierta libertad, con estos límites, ¿verdad? Conocimientos científicamente afianzados, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Dicho esto, vámonos al debate probatorio que se da en la audiencia de preparación del juicio oral. Con respecto a esto, las reglas principales están establecidas en el artículo 276. ¿Y cómo se desarrolla este debate? Primero, las partes van a presentar su prueba. Entonces se le da la palabra al Ministerio Público para que exponga de cuáles medios de prueba se va a valer. Luego a la parte querellante, si es que tiene prueba propia, que también pueden decidir adherirse a la prueba del Ministerio Público. Y luego la defensa también, si es que tiene prueba propia. ¿Bien? Y la defensa también puede adherirse a la prueba del Ministerio Público. Una vez que cada una de las partes presenta su prueba, nos vamos al debate probatorio relativo a la exclusión probatoria, ¿ya? Y las causales de exclusión probatoria están establecidas en el artículo 276 y son las siguientes. Pruebas manifiestamente impertinentes, las que tienen por objeto acreditar hechos públicos y notorios, aquellas que son sobreabundantes, o sea que se presentan con fines meramente dilatorios, pruebas que provengan de diligencias o actuaciones declaradas nulas y pruebas obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Vamos primero a la primera de estas causales, que sería la prueba manifiestamente impertinente. Ojo con decir que es manifiestamente impertinente, ¿vale? No basta decir que es impertinente nomás, tiene que ser manifiestamente impertinente, ¿bien? La impertinencia obedece a la idea de que se está tratando de presentar prueba que no tiene relación con los hechos de la acusación, ¿vale? No es necesaria para la defensa del acusado, no es necesaria para la pretensión del Ministerio Público, no es necesario tampoco para ponderar, por ejemplo, la eficacia de otras pruebas, no tiene nada que ver, ¿bien? Así que la prueba impertinente obedece a esta idea de que esta prueba no tiene nada que ver con lo sustancial, ¿ya? La segunda de estas causales de exclusión probatoria son aquellas que tienen por objetivo acreditar hechos públicos y notorios. Que esto en verdad igual es una aplicación de la regla general en materia probatoria. Yo tengo que probar los hechos que están controvertidos, y los hechos públicos y notorios, por ende, no están controvertidos, no es necesario probarlos. ¿Bien? Entonces aquí podemos decir que el hecho notorio son aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, ¿ya? Entonces se trata de un hecho que forma parte de este acervo cultural, y además que tiene que ser un hecho público y notorio al momento de decidirse. ¿Bien? Ese es un hecho público y notorio, que igual hay pocos ejemplos, ¿bien? Hay pocos ejemplos. Por ejemplo, podría ser el hecho de que en un cierto año Sebastián Piñera era presidente de Chile. ¿Bien? Luego tenemos otra causal,
que es la prueba sobreabundante. Esta está establecida, al igual que todas las otras, en el artículo 276, que en esta parte establece: si estimare que la aprobación en los mismos términos en que hubieran sido ofrecidas las pruebas testimonial y documental produciría efectos puramente dilatorios en el juicio oral, dispondrá también que el respectivo interviniente reduzca el número de testigos o de documentos cuando mediante ellos deseare acreditar unos mismos hechos o circunstancias que no guardaren pertinencia sustancial con la materia. Entonces la prueba sobreabundante supone, hay que separarla bien de la impertinencia, ¿vale? La impertinencia es que el magistrado está acompañando a un testigo que viene a declarar acerca de lo que hacía el imputado cuando era chiquitito. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Bien? La prueba sobreabundante, por el otro lado, dice, no, aquí hay un hecho importante, por ejemplo, que se sorprendió el imputado ese día infraganti robando algo, ¿ya? Pero el Ministerio Público quiere acompañar a 6 carabineros, ¿verdad? No es necesario. Si, por ejemplo, con 3 estaría bien o con 2, ¿ya? Con 2 funcionarios aprensores es necesario. ¿Para qué vamos a dilatar indebidamente el procedimiento? ¿Ya? Y luego tenemos el tema de la prueba ilícita, que aquí es donde se centra mucho del debate, ¿ya? La prueba ilícita en general alude a esta prueba que contraviene las normas, ¿cierto? Que contraviene la ley. Y en la doctrina se distingue entre la prueba ilegal y la prueba ilícita propiamente tal. La prueba ilegal proviene de aquellas, se refiere a aquellas pruebas que provienen de actuaciones o diligencias declaradas nulas, y la prueba ilícita son aquellas que fueron obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. ¿Bien? Entonces tenemos dos causales aquí que son distintas. Yo puedo solicitar la exclusión porque se está presentando prueba por una diligencia que se declaró nula, o sea que hubo un pronunciamiento por parte del juez de garantía que declaró la nulidad de esa diligencia. Pero la otra causal alude a que yo no solicité la nulidad, el juez tampoco decretó la nulidad, declaró la nulidad de esa diligencia, pero igual esa diligencia fue vulneratoria de garantías fundamentales, y por eso yo la estoy argumentando en este momento, ¿ya? Para que vean que son distintas. Y con respecto a la prueba ilícita propiamente tal, porque vemos que el ámbito de aplicación de la prueba ilegal igual es bien estricto, o sea, fue una actuación, una diligencia declarada nula, o sea que yo la voy a pedir cuando haya nulidad, ya ahí nomás la puedo pedir. La prueba ilícita, por el contrario, tiene un ámbito de aplicación o un espectro de aplicación mucho más amplio, porque yo puedo argumentar vulneración de garantías fundamentales desde muchos puntos de vista, ¿ya? Y siempre cuando yo argumente que una diligencia se hizo con vulneración de garantías fundamentales, tengo que argumentar por qué. Esta diligencia, por ejemplo, se desarrolló de tal manera y vulneró tal garantía fundamental de mi representado, ¿ya? Y se puede, como les digo, se puede argumentar de muchas formas, o sea, por ejemplo, el hecho de que se obtuvo una declaración del imputado porque los carabineros le sacaron la cresta, ¿verdad? Esa es una. Se vulneró su integridad física y psíquica obligándolo a declarar, además se vulneró su derecho a guardar silencio, ¿verdad? Ese sería un caso muy patente, muy obvio, pero también hay otros que no son tan obvios y que sí se aceptan. Por ejemplo, cuando la policía se excede en sus facultades autónomas, ¿ya? Eso es otro. O sea, por ejemplo, el hecho de que cuando yo hice la práctica de la defensoría, vi un caso así como que me lo dejó muy claro, que era el hecho de que se llevaron detenido a un cabro, ¿ya? Por una situación de flagrancia, y de flagrancia, dije de flagrancia, perdón, se lo llevaron detenido por esta situación de flagrancia, y eso estaba dentro de sus facultades autónomas. La policía puede y debe detener a una persona cuando está en situación de flagrancia. Pero después de llevarlo detenido, se enteraron que parece que la víctima estaba hospitalizada en un hospital como a 1 hora del lugar. Así que la policía, sin pedir la autorización al Ministerio Público, fue autónomamente a tomarle la declaración a la víctima, ¿ya? Y la defensa en ese momento argumentó que eso se excedieron en sus facultades autónomas porque desarrollaron un acto de investigación sin orden del Ministerio Público.
y eso es exceder su facultad autónoma, y por eso se argumentó que era procedente excluir el testimonio de esta persona porque se había obtenido con un procedimiento que vulneró garantías fundamentales. ¿Por qué? Porque las limitaciones legales al actuar del ente persecutor, las limitaciones a la policía, las limitaciones al Ministerio Público, son garantías del imputado, ¿bien? Por algo están ahí, ¿ya? Entonces, para que les quede claro que la prueba ilícita yo la puedo argumentar desde muchos puntos de vista. En general, cuando se haya vulnerado cualquier garantía fundamental del imputado, siempre argumentando cuál garantía y por qué, ¿ya? Ahora, antes de seguir adelante con el auto de apertura de juicio oral, me gustaría referirme a un tema en específico que es la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿bien? Que es una teoría que entra en varios cedularios y en general, si es que en su cedulario no lo dice expresamente, pero su cedulario sí incluye exclusión probatoria, podría entrar también, ¿vale? Porque es muy utilizada. La teoría del fruto del árbol envenenado supone que si una diligencia, un medio de prueba se obtuvo a través de un procedimiento que vulneró garantías fundamentales y que a partir de este procedimiento se tomó conocimiento de otra prueba y después legítimamente van a recopilar esta otra prueba se contaminaría de este vicio de ilicitud, ¿ya? Es el fruto de un árbol envenenado, ¿ya? Lo explico con un ejemplo. Digamos que, Carabineros de Chile funcionarios de Carabineros realizan un control de identidad en el Parque Bustamante, pero estaban realizando un control preventivo. Esta persona no tenía ningún indicio de nada, pero quisieron, a lo mejor por algún criterio discriminatorio que lamentablemente suelen usar, quisieron realizar un control de identidad, así que lo hicieron, ¿no? Y bajo el pretexto de hacer un control preventivo de identidad, le registraron las vestimentas, ¿vale? Y al registrarle las vestimentas, contrario a la ley y vulneratorio de garantías fundamentales, lo sorprendieron con cierta cantidad de sustancias estupefacientes. El chico, ¿verdad?, que estaba siendo controlado, se puso muy nervioso, además, no sé, digamos que le pegaron, lo empujaron, entonces él ya estaba muy nervioso, así que les dijo, en su nerviosismo, que en su casa tenía más sustancia ilícita, y su casa estaba en tal domicilio. Después, bueno, el chico se va detenido, se declara ilegal la detención, ¿verdad?, etcétera. Y durante la investigación, el Ministerio Público solicita la orden de entrada y registro en este domicilio. Y se la dan. Y muy legítimamente entonces, pareciera ser muy conforme a derecho, los funcionarios policiales entran forzosamente a este domicilio y efectivamente encuentran la droga que este cabrón les dijo que estaría ahí. Entonces ahora no solamente lo van a imputar por un microtráfico, por ejemplo, ahora ya va a ser un tráfico en mayores cantidades porque encontraron más drogas, ¿cierto? Pareciera ser que esta droga que encontraron en el domicilio de este cabro fue obtenida de manera perfectamente legal, ¿cierto? Porque se pidió una orden de entrada y registro, no hay ningún problema. Pero lo que debería hacer la defensa en su momento es solicitar la exclusión no solamente de la droga que se le encontró en el control de identidad ilícito, sino también la exclusión de la droga que encontraron en su domicilio. ¿Por qué? Porque la única forma en que el Ministerio Público tomó conocimiento de la existencia de esta otra prueba fue a través de un procedimiento ilícito. ¿Bien? Entonces esta otra prueba está contaminada de este vicio de ilicitud. Esa es la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿ya? Y se ocupa mucho. Ahora, igual, ante una solicitud de exclusión probatoria por medio de la teoría del fruto del árbol envenenado, igual el interviniente que propuso la prueba, que normalmente es el Ministerio Público, igual puede defenderse frente a esto. Con temas lógicos, por ejemplo, diciendo no, como esa conexión, ese argumento que dice la defensa en verdad no tiene nada que ver, como nosotros nunca tomamos conocimiento de la droga por ese medio, por ejemplo. También hay otro argumento, que es otro argumento que se ha desarrollado mucho, que es el argumento del descubrimiento inevitable, ¿ya?
El argumento del descubrimiento inevitable supone que el Ministerio Público va a argumentar que sí, magistrado, ¿sabéis que admitimos que tomamos conocimiento de esta otra droga a través de este procedimiento ilegal? Pero la verdad es que, por ejemplo, nosotros ya teníamos investigado a este chico, ¿ya? Igual íbamos a pedir la orden de detención pronto, y como es un delito de tráfico de drogas, rutinariamente íbamos a pedir la entrada y registro, así que el descubrimiento de esta droga en su domicilio era inevitable, ¿ya? Ese es otro argumento, y se ocupa mucho también, y de hecho, como le contaba una interrogada hoy día, esto se desarrolló en Estados Unidos, junto con la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿vale? Esta teoría del fruto del árbol envenenado, nosotros la extraemos mucho de la litigación en las cortes federales, penales federales en Estados Unidos. Ahí tenemos los fallos que la desarrollan. Y este contraargumento del descubrimiento inevitable también se desarrolla a partir de un caso que en este momento no me acuerdo el nombre, pero que versaba acerca de los siguientes hechos. Que en época de Navidad, en Minnesota o Wisconsin, uno de estos estados en Estados Unidos donde hay mucha nieve en invierno, en época de Navidad desapareció una niña. Y todos sospechaban que el vecino tenía algo que ver, porque él siempre la miraba mucho, etc. Entonces, para Navidad o por Año Nuevo, por ahí, la policía decidió ir a detener a este sujeto para llevarlo a declarar, ¿bien? A la comisaría. Y decidieron tomar una ruta extremadamente larga para irse a la comisaría, que en verdad estaba cerca. Y ahí lo fueron coaccionando, obligándolo a declarar, a confesar básicamente. Y en este momento, el imputado en ese momento dijo, sí, es verdad, yo la maté y la enterré debajo de la nieve en mi patio. ¿Bien? Entonces, a partir de ese conocimiento, el Ministerio Público solicitó una diligencia para ir a revisar el patio de esta persona y se la concedieron. Y cuando revisaron el patio, efectivamente encontraron el cadáver de esta niña, debajo de la nieve. Entonces, en su momento, la defensa intentó excluir la prueba del cadáver, diciendo que esto era todo teoría del fruto del árbol envenenado, o sea, a partir de esta declaración que obligaron a hacer al imputado, tomaron conocimiento del cadáver. Por eso solicitaron la investigación en su casa, y por eso descubrieron el cadáver, así que esta prueba está contaminada del vicio de la ilicitud. Sin embargo, el Ministerio Público, el prosecutor, en ese momento contraargumentó descubrimiento inevitable. Dijo, magistrado, la verdad es que sí, tomamos conocimiento por esta razón, pero en mayo se iban a derretir las nieves e íbamos a encontrar de igual forma el cadáver. ¿Bien? Así que a partir como de este fallo se desarrolla ese contraargumento del descubrimiento inevitable. Entonces, con respecto a la prueba ilícita, es un mundo, hay libros enteros solo de prueba ilícita. Yo les recomiendo tener bien clara la diferencia entre la prueba ilegal y la prueba ilícita, ¿vale? Y tener una idea de la teoría del fruto del árbol envenenado teniendo un ejemplo en mente. Porque si se la preguntan, lo más probable es que le van a pedir un ejemplo para explicarlo. ¿Bien? ¿Les queda claro el tema de la teoría del fruto del árbol envenenado? Ya, bacán, gracias, Fran. Ahora, todo esto que se discute en la audiencia de preparación de juicio oral culmina con el auto de apertura de juicio oral, ¿ya? Que es esta resolución que pronuncia el juez de garantía, ¿bien? Que va a dictar el juez de garantía y que debe contener las siguientes menciones. El tribunal competente para conocer del juicio, ¿verdad? El top competente, la o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales, la demanda civil, los hechos que se dieren por acreditados, ¿vale? Porque vamos a ver, porque podemos ver que en la audiencia de preparación de juicio oral no solamente se puede arribar a exclusiones probatorias, sino que también los intervinientes pueden arribar a convenciones probatorias. Por ejemplo, dar por probados ciertos hechos desde ya, ¿vale? Por ejemplo, si es que el Ministerio Público está acusando a una persona por el homicidio consumado de una persona,
y esta otra persona alega que yo no fui, ¿verdad? No tiene participación, pueden arribar a la convención probatoria de que tal persona efectivamente murió, ¿vale? ¿Para qué van a discutir eso? Si lo que está discutiendo la defensa es que él no fue, la persona falleció, pero él no fue, ¿ya? También el auto de apertura va a contener las pruebas que deben rendirse en el juicio oral y la individualización de quienes deben ser citados a la audiencia de juicio oral, convención de los testigos, y lo que deberían pagarse, ¿vale? Si es que se acordó algún monto como de transporte, etc. ¿Ya? Ahora vamos entonces al juicio oral. Y solamente me gustaría hacer una pequeña pausa para ver el tema de las etapas. En la etapa investigativa teníamos la formalización hasta el cierre. Entre el cierre y la audiencia de preparación de juicio oral tuvimos la etapa intermedia. La etapa intermedia es cortita, es como la audiencia de preparación de juicio oral, ¿no? ¿Ya? Y ahora en el juicio estamos en la etapa de juicio. Y aquí conoce el tribunal oral en lo penal. Esto se trata en los artículos 282 y siguientes, ¿vale? O 281 y siguientes, si no me equivoco. Y aquí yo les recomiendo, chiquillos, en la parte del juicio oral, léanse el código. O sea, no hagan otra cosa que leer el código. No es necesario irse a manuales, porque para empezar los manuales como que no son muy claros tampoco, ¿ya? Así que yo les recomiendo ver el código y saber que esta parte se puede estructurar bien de la siguiente forma. Principios del juicio oral, estructura en general del juicio oral, cómo se desarrolla y forma de rendición de prueba. Yo lo haría en esas tres partes, ¿ya? Primero, con respecto a los principios del juicio oral, tenemos el principio de continuidad, que esto lo está establecido en el artículo 282. Se establece que la audiencia del juicio oral se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. Constituirán para estos efectos sesiones sucesivas aquellas que tuvieran lugar el día siguiente o subsiguiente, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo el principio de continuidad es que el juicio oral, una vez que empieza, tiene que seguir hasta que termine, ininterrumpidamente casi, ¿ya? Entonces, lo normal o lo que suele pasar es que haya juicios orales que se demoran un día. Entonces el tribunal empieza, ¿verdad?, a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, y vieron el juicio oral completo. También puede pasar, y también pasa, que hay juicios orales que son muy largos, no sé, hay 40 testigos, por ejemplo, o hay mucha prueba documental, ¿vale? Y en ese caso el juicio oral se va a demorar más de un día. Y lo que debe pasar en ese caso es que tiene que seguir todos los días. O sea, hay tribunales orales en lo penal que conocen de un juicio durante meses, ¿ya? Porque están todos los días sucesivamente conociendo del mismo juicio oral, ¿vale? Porque no se puede suspender, excepto en lo relativo al artículo 183. Se puede suspender la audiencia hasta por 2 veces por razones de absoluta necesidad. Y además, dentro de la audiencia misma pueden darse recesos, y se hace, como ya tomemos un break, ¿verdad?, para tomar un cafecito, para ir al baño, etcétera, 15 minutos y volvemos. Pero ojo que no se puede suspender, excepto estas 2 veces por razones de absoluta necesidad, o sea, hubo un terremoto, ¿verdad? Porque si es que se vulnera esto, entonces se deja sin efecto el juicio, ¿ya? Otro principio importante del juicio oral es el principio de inmediación, que algo nos referimos a este principio en la clase pasada, pero es un principio muy importante que se pregunta. Está regulado en el artículo 284, que dice: la audiencia del juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces que integraren el tribunal y del fiscal, ¿ya? Y esto lo que quiere decir el principio de inmediación es que obviamente los ministros y ministras del Tribunal Oral y lo Penal tienen que estar presentes durante toda la audiencia del juicio oral, porque son ellos o ellas quienes tienen que apreciar y valorar la prueba de manera inmediata. Si se quiere, hagan el símil con el principio de mediación que tenemos en el proceso civil, y ahí queda muy claro. En el proceso civil tenemos el principio de la mediación, que quiere decir que el juez o la jueza no aprecia la prueba por sí misma, ¿bien?, sino que la prueba se rinde ante un receptor o receptora, quien toma la prueba, por ejemplo, testimonial, y después el juez o jueza va a leer el acta, ¿ya? Entonces es mediato.
En el proceso penal, por el contrario, es inmediato. O sea, los jueces van a apreciar y valorar directamente la prueba. Y para eso, obviamente, se requiere su presencia ininterrumpida. ¿Ya? También tenemos el principio de publicidad establecido en el artículo 289 del Código Procesal Penal. Establece que la audiencia del juicio oral será pública, pero el tribunal podrá disponer, a petición de parte y por resolución fundada, una o más de las siguientes medidas cuando considere que son necesarias, ¿ya? Puede impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas, ¿ya? Puede impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para cosas específicas, o prohibir al fiscal o a los demás intervinientes o a sus abogados que declaren ante medios de comunicación, ¿ya? Y también los medios de comunicación en sí pueden ser expulsados de la sala o no permitidos en la sala si es que el tribunal así lo establece. Entonces, ¿cuál es el principio acá? La regla generalísima es que el juicio oral es público, y sabemos que así lo es porque nosotros podemos ir al centro de justicia cuando no hay pandemia y entrar a la audiencia, ¿vale? Mirarla. Pero están estas excepciones. Si es que el honor o que la materia es muy delicada, se puede ordenar que no haya público o que el público salga, por ejemplo, para la declaración del niño, etc. Pero tiene que ser fundado y por resolución del tribunal, ¿ya? También tenemos el principio de la oralidad. Este principio yo sé que parece muy obvio, pero tiene consecuencias muy importantes para el juicio oral, ¿ya? Está establecido en el artículo 291. La audiencia del juicio se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y en general a toda intervención. Las resoluciones también van a ser dictadas de manera oral, ¿ya? El tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito, no las admite. Sin embargo, quienes no pudieran hablar o no supieran hacerlo en el idioma castellano, lo pueden hacer por escrito o por medio de intérpretes, ¿ya? Y también el acusado sordo o que no entienda el idioma castellano, también puede ser asistido por un intérprete, ¿ya? Con respecto al principio de la oralidad, entonces yo sé que parece muy como obvio explicarlo. El principio de oralidad significa que la audiencia se tiene que llevar a cabo de manera verbal, de manera oral, ¿ya? Pero la consecuencia importante que tiene esto en el procedimiento, en el juicio oral, es que hay una prohibición de lectura también. Yo no puedo leer antecedentes que estén contenidos en la carpeta, ¿vale? No puedo. No puedo ingresar antecedentes escritos. ¿Por qué? Y esto se relaciona con el principio de inmediación, chiquillos. Porque la prueba, la convicción que tiene que formarse el tribunal oral en lo penal, tiene que provenir de la fuente. Bien, esa es la inmediación, o sea, el tribunal tiene que hacerse una convicción por lo que le dice el testigo, por lo que le dice el perito. No puede hacerse una convicción porque yo le leí una declaración antigua o porque yo le entregué el acta de la detención, por ejemplo. No puede. Eso no se puede hacer. Y más adelante vamos a ver las prohibiciones respecto al juicio oral para que eso les quede muy claro. Pero tiene esa consecuencia que es súper importante y que uno suele dejar de lado en el estudio, pero que es muy, muy importante. Otro principio del juicio es la dirección y la disciplina del juicio oral. ¿Bien? El juez presidente, vamos a ver que el tribunal oral en lo penal es un tribunal colegiado que está formado por 3 jueces o juezas y que van a elegir a un juez o jueza presidente. Y es él o ella quien va a dirigir la audiencia, ¿ya? Y en ese caso la va a dirigir, o sea, puede, por ejemplo, echar a personas de la sala, tiene máximas facultades de disciplina y dirección, ¿ya? ¿Cuáles son las facultades entonces del juez presidente? Dirigir el debate, resolver las objeciones, impedir que las alegaciones se desvíen, así como abogado, por favor, váyase al alegato de apertura, no empiece a hablar tonteras, ¿verdad? Limita el uso de los tiempos, puede limitar el acceso del público y ordenar la salida de ciertas personas. Bien, ahora nos vamos a la estructura del juicio oral. Hasta ahora hemos estado hablando de los principios del juicio oral. Vamos ahora a la estructura. Y yo les decía que desde un punto de vista muy general
podemos decir que tenemos una primera etapa donde se revisan ciertas cuestiones preliminares, luego tenemos los alegatos de apertura, la rendición de la prueba, que es casi todo el juicio oral, y por último los alegatos de clausura. Empezamos con el artículo 325. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá con la asistencia del fiscal, del acusado, de su defensor y de los intervinientes. Asimismo, verificará la disponibilidad de los testigos, peritos, intérpretes, etc. El presidente señalará las acusaciones que deben ser objeto del juicio, tiene que advertirle al acusado que esté atento a lo que va a oír, etc. Y luego se le da la palabra para que se exponga la acusación por parte del fiscal y del querellante, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer el tribunal en una primera parte del juicio oral es ciertas revisiones, ¿vale? Va a fijarse que estén todos los que tienen que estar, ¿vale? Que esté el acusado, que esté su defensa, que esté el fiscal, ya están todos, va como a pasar lista, ¿verdad? Va a preguntar, ¿llegaron los testigos también? ¿Estamos listos? Ya. Entonces siga adelante con su acusación, le da la palabra al fiscal y al querellante. ¿Bien? Y luego de eso empezamos con los alegatos de apertura. Bien. Luego, y con respecto a los alegatos de apertura, la verdad es que no hay mucho que decir respecto a los alegatos de apertura, porque esto es completamente accesorio a lo que quiera el interviniente, ¿bien? El alegato de apertura no es un ritualismo, el alegato de apertura puede ser cualquier cosa, ¿bien? La defensa puede limitarse a decir, mi representado es inocente, o la defensa podría no hacer un alegato de apertura, no hacerlo, también podría ser, ¿vale? Entonces esto queda completamente a disposición de los intervinientes y de su estrategia y su teoría del caso. No hay una forma específica y tampoco es necesario hacer un alegato de apertura, ¿ya? Luego de esto se le va a advertir, se le va a hacer un primer llamado al acusado para que declare si quiere. Eso es muy importante, si quiere. Le van a decir al acusado, usted puede declarar ahora si quiere. ¿Por qué si quiere? Porque sabemos que en un sistema acusatorio, la declaración del imputado, del acusado en este caso, no es un medio de prueba, sino que es un medio de defensa, ¿vale? De él. Así que él o ella van a decidir si quieren declarar, porque siempre tienen el derecho a guardar silencio, siempre. Y luego de los alegatos de apertura ya empezamos con lo sustancial del juicio, que es la recepción de las pruebas, ¿bien? El artículo 328 establece que cada parte va a determinar el orden en que rendirá su prueba, correspondiendo recibir primero la ofrecida para acreditar los hechos y peticiones de la acusación, o sea, normalmente primero la prueba del Ministerio Público, y luego la prueba ofrecida por el acusado respecto de todas las acciones que hubieran sido deducidas en su contra, ¿ya? Entonces ahí las partes deciden el orden en que quieren rendir su prueba, pero siempre la del Ministerio Público primero y la del acusado después. Si bien tienen libertad para decidir el orden de las pruebas, normalmente parten por la testimonial, la pericial y después van con lo otro. Ya, vamos a empezar con eso, con la prueba testimonial y pericial. El artículo 329 establece que durante la audiencia los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que la contuvieren, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 331 y 332. En algún momento tengo en paso eso, denme un segundito. Ya. Sí, lo vamos a pasar. Entonces, lo que nos está diciendo el artículo 329 es que no podemos leer las declaraciones del testigo o el informe de peritos. Esta información, esta declaración del testigo o del perito tiene que provenir derechamente de él o ella. No puede provenir de un registro escrito, por el principio de inmediación, ¿bien? El tribunal oral en lo penal tiene que formarse su convicción de manera inmediata con la fuente ahí, ¿bien? ¿Cómo se desarrolla el interrogatorio en sí? Lo primero es que va a llegar el perito o el testigo, se va a sentar en el lugar que le designan
y el juez presidente lo va a identificar. Normalmente tiene su cédula de identidad a la vista, el juez presidente tiene su cédula de identidad, así que le pregunta sus datos, etc. ¿Bien? Luego viene el interrogatorio de las partes. Parte el interviniente que presentó la prueba, ¿vale? Entonces, si es un testigo del Ministerio Público, va a partir el Ministerio Público con el examen directo, ¿ya? Y luego se le da traslado a la defensa para que realice el contraexamen, ¿ya? Es importante distinguir entre examen directo y contraexamen porque las preguntas tienen que hacerse de forma distinta. Las preguntas en el examen directo, o sea, el examen que realiza la persona que llevó esa prueba, tienen que ser preguntas abiertas. No se pueden introducir datos en la pregunta, ¿bien? Entonces, por ejemplo, digamos que es un carabinero. Hola, señor tanto, tanto, ¿cómo está? Ya, bien, ustedes. Le voy a pedir que dirija sus respuestas al tribunal, por favor, y le voy a hacer algunas preguntas. Primero, ¿cuál es su oficio? Que nos diga, nos individualice, ¿verdad? ¿Hace cuántos años trabaja en esto? ¿Verdad? ¿Recuerda usted por qué está aquí? ¿Por qué fue citado? Sí, por esto, esto y esto. Ya, ¿qué pasó ese día? Me responde. Ya, así que tomaron detenido a alguien. ¿Por qué? Y ahí uno hace preguntas abiertas. Fíjense que yo en mis preguntas no estoy añadiendo ningún dato. Bien, eso es importante. Porque si yo añado algún dato, si yo agrego algún dato en mis preguntas, está haciendo una pregunta inductiva y esas preguntas están prohibidas en el examen directo y lo que corresponde es que el otro interviniente me objete la pregunta. Ese es con respecto al examen directo, ¿vale? Y el objetivo de estas prohibiciones, el objetivo del examen directo es que el tribunal pueda escuchar sin ninguna intervención del Ministerio Público, pueda escuchar de parte del testigo mismo qué es lo que pasó, ¿ya? Por eso no se quiere que ningún interviniente añada datos. Y luego se pasa a el contraexamen, ¿bien? Y el contraexamen tiene una lógica completamente distinta. De hecho, la idea es que sean puras preguntas cerradas, puras preguntas que puedan responderse con sí o no, ¿ya? La idea es añadir datos, tomar los datos que tenemos a la vista para poder confirmar nuestra teoría del caso, ¿ya? Entonces ahí es completamente distinto. Ya, señor, tanto, tanto. Usted dijo que llevó detenido a esta persona, ¿no es verdad? Sí. Y ese día estaba muy oscuro, ¿no es verdad? Sí. Entonces, ¿usted cómo pudo advertir que esta persona tenía esto? No se pudo, ¿cierto? No, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de pillarlo todo el rato con el contraexamen. Y luego, después de que termine el examen y contraexamen con respecto a este testigo, el tribunal puede también dirigirle ciertas preguntas al testigo, pero solamente preguntas que sean para aclarar sus dichos, ¿ya? Entonces, y con respecto a cada testigo y cada perito es eso, o sea, llega, el tribunal lo individualiza, parte interrogando el interviniente que lo presentó con preguntas abiertas, después traslado, se hace el contraexamen con preguntas cerradas, respecto a cada testigo y a cada perito. Y como yo les decía, es importante tener ojo con la forma en que estamos formulando nuestras preguntas, porque si no las pueden objetar. Y para este efecto tenemos el artículo 330 del Código Procesal Penal, que dice que en sus interrogatorios las partes que hubieran presentado a un testigo o perito no podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas sugirieran la respuesta. Entonces, fíjense bien lo que nos está diciendo este primer inciso, nos está diciendo las partes que hubieran presentado a un testigo, ¿ya? O sea, se está poniendo solo en el caso del examen directo. Y dice que en el examen directo queda prohibida la pregunta sugestiva, la que sugiere la respuesta, la que añade datos, ¿bien? Entonces, para el examen directo, solo preguntas abiertas. Si se hace alguna pregunta sugestiva o inductiva, yo tengo que objetarla. Luego, durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al testigo o al perito con sus propios dichos o con otras versiones de los hechos presentadas en el juicio. Ojo con eso. Usted acaba de decir esto, ¿no es verdad? O también yo puedo preguntarle, usted acaba de decir esto, pero ¿sabe que el testigo que estuvo acá el otro día, ¿verdad? Sí, que un juicio largo el otro día dijo esto otro. ¿Por qué entonces pasa esto? ¿Ven?
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, aquellas destinadas a coaccionar ilegítimamente al testigo perito, ni las que fueron formuladas en términos poco claros. Aquí tenemos 3 causales en el inciso tercero. Preguntas engañosas, coactivas y poco claras, ¿ya? Entonces, aquí vemos que si bien las causales de objeción son taxativas, en estas últimas 3 igual podemos configurar o introducir más causales, como por ejemplo, si es que yo al testigo le hice un montón de preguntas en una. Ya, entonces usted dice que fue a tal lugar, a tal hora, que estaba oscuro y que no pudo ver entonces a la víctima, ¿cierto? Le hice como 5 preguntas en una. Ahí me la deberían objetar por engañosa. O sea, ¿cuál es la pregunta, verdad? Haga una a la vez, ¿ya? Porque es engañosa porque yo estoy tratando de meter, por ejemplo, que entonces usted no vio a la víctima. Estoy tratando de meterlo ahí, ¿verdad? Para efectos de, o sea, estoy diciéndole todas las cosas que él dijo, introduciendo un hecho para que él confirme ese hecho confundiéndose, porque él hizo todo lo demás, ¿ya? Entonces sería engañosa también. Esas son las objeciones. ¿Y cómo? Aquí tenemos las causales, entonces. Pregunta sugestiva o inductiva también se llama, pregunta engañosa, poco clara y coactiva, ¿ya? Y este es el procedimiento para objetar, ¿ya? El interviniente hace la pregunta, y yo digo, ¡ay, qué mal, la hizo muy mal! Antes de que conteste el testigo, yo tengo que objetar, objeción, ¿verdad? El tribunal le va a decir al testigo, no conteste, por favor, ya. Y después el tribunal te queda mirando, así, ya, ahora fundamenta la objeción. No, magistrado, es fundamento en virtud del artículo 330, la pregunta es sugestiva porque le está sugiriendo la respuesta, el testigo nunca ha señalado nada acerca de lo oscuro que estaba. ¿Bien? Entonces ahí lo que va a hacer el tribunal es dar traslado. Da traslado a la otra parte y la otra parte puede defender su objeción diciendo, no, magistrado, si yo encuentro que está bien, el testigo dio a entender que estaba oscuro, no estoy añadiendo ningún hecho. Y ahí el tribunal tiene que resolver si me acoge la objeción o no. Pero también, y esto puede ser incluso más sencillo para ahorrar tiempo, el otro interviniente que hizo la pregunta objetada puede decir, retiro la pregunta, o puede reformular. Perdón, magistrado, reformulo, y la hace de otra forma. ¿Ya? Bien. Bien, bien, bien. Ahora hemos llegado a esto que yo les decía que es muy importante que uno suele obviar en el estudio, que es la oralidad e inmediación en la reproducción de la prueba. El procedimiento penal, entonces el juicio oral es oral, ¿cierto? Tiene que llevarse a cabo de manera oral. Y eso parece muy obvio, pero en verdad tenemos consecuencias importantes, que son los artículos 331, 332 y 334. El artículo 331 nos dice cuáles son los casos en que yo podría dar lectura a las declaraciones escritas de los testigos. Solo en estos casos, ¿bien? Cuando se hubiera presentado como prueba anticipada, o sea que yo ante el juez de garantía, en una audiencia solicité que se me permita rendir prueba anticipada, esto se discutió, fue objeto de debate, y me dieron autorización para rendir prueba anticipada por una razón fundada. Entonces en ese momento se dejó una constancia escrita de la declaración, yo esta la podría leer, porque el testigo ya no está, ¿verdad? También podría ser cuando constaren en registros o dictámenes que todas las partes acordaren en incorporar con aquiescencia del tribunal, cuando la no comparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuere imputable al acusado, o sea que el acusado hizo algo para que no llegue el testigo, ¿verdad? Cuando se tratare de declaraciones realizadas por coimputados rebeldes prestadas ante el juez de garantía, y cuando las hipótesis previstas en la letra A sobrevengan con posterioridad y se tratare de testigos cuya declaración sea considerada esencial. ¿Bien? Y todo esto, por favor entiendan que es muy excepcional, ¿vale? Muy, muy excepcional. Cada vez que yo quiera dar lectura a algún medio de prueba, por estas razones, yo tengo que solicitarlo y tengo que fundamentarlo, y lo más probable es que el tribunal dé traslado y decidan si me dejan, ¿vale? Así que es muy excepcional. Luego tenemos el artículo 332, que aquí sí cobra relevancia llevar la carpeta al juicio oral, ¿vale? Porque uno puede decir, ya, si no puedo leer nada, es como, ¿para qué la llevo, verdad? Pero en verdad sí es importante llevar las declaraciones exactas
no solamente para guiar los interrogatorios, sino también para esto, para lectura para apoyo de memoria. El artículo 332 la establece y es una herramienta que se utiliza mucho en el juicio oral. Solo una vez que el acusado o el testigo hubieran prestado declaración, se podrá leer en el interrogatorio parte o partes de sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal, el abogado asistente del fiscal en su caso o el juez de garantía, cuando fuere necesario para ayudar la memoria del respectivo acusado o testigo, para demostrar o superar contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes. ¿Ya? Entonces, el artículo 332 nos da dos herramientas: superar contradicciones o refrescar memoria, donde yo voy a enfrentar al testigo con su declaración escrita para refrescarle su memoria o para superar una contradicción. Y pueden ver que ambos tienen objetivos distintos. Refrescar memoria es un poco más amigable, y normalmente se lo voy a hacer a mi propio testigo que yo llevé y que se olvidó. Es como, escucha, este loco se olvidó, ya, le voy a refrescar memoria. Pero a contradicciones no se lo voy a hacer a mi testigo, no quiero dejarlo mal como alguien que está mintiendo, ¿cierto? Pero sí sería bueno hacérselo al testigo del otro interviniente, lo voy a dejar como mentiroso, ¿verdad? Así que nos da estas dos opciones: superar contradicciones y refrescar mi memoria. Y tengan mucho ojo con esta primera parte del artículo. Se podrá leer en el interrogatorio parte o partes de sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal, el abogado asistente del fiscal en su caso, o el juez de garantía. O sea que tiene que ser una declaración prestada a alguna de estas personas. Pasa mucho que se trata de pasar una declaración, o sea, una superación de contradicciones con una declaración que se prestó ante carabineros. Eso no se puede, ¿vale? Solamente la declaración que fue prestada ante el fiscal, su abogado asistente o el juez de garantía. Solo esas. Y los procedimientos igual van a ser distintos, ¿vale? La refrescar memoria y superar contradicciones son distintos, el procedimiento en sí. Porque yo voy a estar haciéndole preguntas, vamos primero con el refrescamiento de memoria. Yo voy a estar haciéndole preguntas a mi testigo, ¿bien? Al testigo que yo llevé. Ya, ¿y recuerda qué pasó ese día? No, no recuerdo, fue hace tanto tiempo. Ya, no importa, voy a tratar de buscárselo por otro lado, no importa. Entonces, ¿qué estaba haciendo usted este mes? ¿Recuerda qué hacía en este mes? Sí, trabajaba. Ya, ¿y este día usted se encontraba trabajando? No, no me acuerdo. Y la verdad es que ya no se acuerda, de verdad que no se acuerda. Y yo digo, ya, magistrados, solicito autorización para utilizar la herramienta del artículo 332 para refrescar la memoria del testigo. ¿Bien? Y el tribunal va a resolver, y si me lo acogen, yo tengo que destacar la parte que quiero que él recuerde, ¿vale? Destacar la parte nomás, mostrarle esta parte a los otros intervinientes, al querellante o a la defensa, dependiendo quién soy, al Ministerio Público. Ellos se tienen que fijar que yo no haya escrito, por ejemplo, di esto, ¿verdad? Yo le quiero mandar un mensaje a alguien, o sea, al testigo, para que diga algo, no. Ellos tienen que revisar que fue prestada ante el fiscal o ante el abogado asistente, tienen que revisar que la declaración esté bien. Y luego se la llevo a el testigo. Y lo primero que hago es decir, ¿es esta su declaración? Sí, sí es mía. ¿Por qué la reconoce? No, porque ahí está mi firma, si me acuerdo de haber declarado. Ya, perfecto. Te voy a pedir, por favor, que lea en silencio esto que le destaqué ahí. Lo lee en silencio, ¿bien? Me devuelve la carpeta y yo le repito la pregunta. ¿Recuerda usted qué pasó ese día? Sí, ahora me acuerdo, es que pasó hace tiempo, pero me acuerdo lo que declaré, que ese día yo vi cómo esta persona perseguía a esta otra. ¿Ya? Esa es la forma en que se hace. Superar contradicciones, por el otro lado, es distinto, porque es algo mucho más agresivo, ¿bien? Donde yo le estoy preguntando, ¿no es verdad que usted ese día estaba trabajando en tal lugar? Sí, ya. Y usted acaba de decir que vio a esta persona persiguiendo a la otra persona, ¿cierto? No, yo no vi eso. ¿Está seguro? No, no vi eso. Y yo, ya. Magistrado, quiero superar contradicciones, ¿verdad? Artículo 332. Me lo van a aceptar, a acoger esta solicitud. Yo de nuevo voy a destacar o marcar de alguna forma la parte donde está la contradicción. De nuevo se lo voy a mostrar a los otros intervinientes. De nuevo voy a ir donde el testigo y le voy a decir, ¿esta es su declaración? Me va a decir sí. ¿Cómo lo sabe? Aquí está mi firma. Ya. Voy a pedirle que lea en voz alta esto. Me va a quedar mirando feo y me va a decir ya. Que yo ese día vi corriendo a este otro loco persiguiendo a este otro loco. Entonces ahí va a quedar como un mentiroso, ¿verdad?
Así que son procedimientos distintos, pero lo que me gustaría que consideren con respecto al artículo 332 es que para esto me sirve la declaración de los testigos, para nada más. Yo no puedo acompañar la declaración misma al tribunal, ¿vale? No se puede. Me sirve para esto, para nada más, ¿vale? Excepto también en los casos que vimos ahora del artículo 331. Pero mucho ojo, que sea oral es que sea oral e inmediato. No tenemos aquí pruebas escritas. Y luego tenemos el artículo 334, que este artículo también sí que es súper importante, que establece que, salvo en los casos previstos en los artículos 331 y 332, no se podrá incorporar o invocar como medios de prueba, ni dar lectura durante el juicio oral a los registros y demás documentos que den cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público. Entonces, actas de detención, ¿vale? Actas de escalamiento, actas de incautación de especie, todos los registros que deja la Policía de Investigaciones, Carabineros y Ministerio Público no se pueden acompañar como prueba documental y tampoco se pueden leer en el juicio. La única forma que yo tengo para contarle al tribunal cómo sucedió la detención, que hubo escalamiento, es a través de testigos y de peritos. Es la única forma, o a través de videos tal vez, pero no a través de los registros. No se puede, ¿vale? Completamente prohibido, 100% prohibido. Muy, muy, muy prohibido, ¿vale? Bien. Ahora vamos, hasta ahora hemos visto la prueba testimonial y la prueba pericial. Vamos a la prueba documental, material, otros medios de prueba. Los documentos, aquí estamos hablando de prueba documental, chiquillos. No estoy tratando de sustituir la declaración de alguien con un documento, que eso no se puede. Distinto es que yo quiera acompañar como prueba un documento, por ejemplo, un certificado de nacimiento, ¿bien? O, por ejemplo, un informe contable, ¿ya? Y yo en la audiencia de preparación de juicio oral la acompañé como prueba documental. En este caso sí la puedo acompañar como prueba documental y la forma en que se rinde es que se lee, ¿bien? Se lee. Eso con respecto a la prueba documental. Y con respecto a la prueba material, ¿cómo se acompaña esta al juicio? La forma que tengo es a través de un interrogatorio o contrainterrogatorio a un testigo o a un perito. Esa es la forma en que yo acompaño la prueba material. Y se hace también, como yo les digo, de manera verbal, o sea, estoy con el testigo, le estoy preguntando ya, o con el perito, y le estoy preguntando ya, ¿y qué descubrió en su informe pericial? No, descubrí que el arma había sido disparada tal día, que era apta para el disparo, etc. Yo le digo, ya, ¿y cómo era esta arma? ¿La podría describir, por favor? Sí, no, era negra, tenía una empuñadura de color rosado, por ejemplo, tenía un nombre escrito al costado, etc. Y yo le digo, ya, entonces usted conoce harto sobre esta arma, ¿podría, si es que yo se la mostrara, usted podría reconocerla? Me dice, sí, de todas maneras, sí, la estuve viendo harto rato para hacer el informe. Y yo ya. Y ahí le pido al tribunal solicitar exhibir el medio de prueba, material, caratulado, tanto. Entonces saco el arma, se la llevo al perito y le digo, sáquela de la bolsa. La reconoce, me dice, sí, sí, esta es la arma de la que estaba hablando. ¿Y cómo sabe que es la misma? No, porque la conozco, señorita, o sea, es la misma empuñadura rosada, es negra, tiene el mismo nombre inscrito. Yo le digo, ya, muchas gracias. Y luego, después de que la reconoce, le solicito al tribunal que tenga por incorporada la prueba material. Esa es la forma en que se incorpora la prueba material. ¿Ya? Ahí también está un mapita conceptual para que lo revisen. Bien. Entonces ahí está más o menos la estructura en general del juicio oral para que la tengan en consideración en su estudio. Pero como yo les digo, yo sé que el juicio oral puede ser como de repente medio extraño para estudiar, pero tengan en consideración que divídanlo así: principios, estructura, cómo se rinde la prueba, mucho ojo ahí con las declaraciones escritas. ¿Bien? Y con eso terminamos. Terminamos con la clase de hoy. Vamos a ir a las preguntas ahora que les preparé y los dejo libres. Ya. La primera pregunta, un segundito. La primera pregunta, ¿cuáles son los principios del juicio oral? Entonces aquí nos vamos al artículo 281 y siguientes, chiquillos. Principio de inmediación,
publicidad, disciplina y dirección por parte del presidente, principio de oralidad, ¿ya? ¿Qué pasa una vez que transcurre el plazo de investigación? Aquí voy a poner también cuándo se decreta el plazo de investigación, para que lo tengan muy clarito. El plazo de investigación se decreta en la audiencia de formalización y una vez que transcurre este plazo, el fiscal tiene que proceder a declarar cerrada la investigación. Número 3. ¿Qué pasa si el Ministerio Público se niega a declarar cerrada la investigación? Ahí teníamos esta facultad que permite que el querellante o la defensa le pida al juez de garantía que aperciba al Ministerio Público para que declare cerrada la investigación, so pena de decretar el sobreseimiento definitivo de la causa. ¿Cuál es la diferencia, número 4, entre el querellante y la víctima? Esto es una pregunta que también vimos en la clase pasada en la parte de sujetos procesales, pero se las repito porque aquí se hace muy evidente la diferencia en la participación que tiene el querellante y que no tiene la víctima a secas. Sabemos que el querellante puede solicitar, por ejemplo, el forzamiento de la acusación. Sabemos que el querellante tiene alegato de apertura, puede ofrecer prueba, puede acusar particularmente. Todas estas facultades que la víctima no tiene. Entonces, aquí se vuelve muy patente esta diferencia. Número 5. ¿Qué debe contener la acusación? Ahí lo que vimos, que yo les decía es pura memoria, individualización de él o los acusados, la calificación jurídica, él o los hechos, bien las circunstancias modificatorias, la participación, el grado de desarrollo, la pena, medios probatorios y la solicitud de seguir según las reglas del procedimiento abreviado, si es que así lo quiere la parte. ¿Qué debe hacer el querellante una vez que se presenta acusación por el Ministerio Público? Sabíamos que ahí el querellante tiene que ver para cuándo se fijó la audiencia de preparación de juicio oral, contar 15 días hacia atrás y saber que ese día es el plazo máximo que tiene para adherirse a la acusación del fiscal o acusar particularmente, so pena de declararse abandonada la querella. Y la misma pregunta, número 6. ¿Qué debe hacer el juez de garantía una vez que recibe la acusación? Sabíamos que tiene el plazo de 24 horas para citar a una audiencia de preparación de juicio oral que tiene que celebrarse dentro de 25 a 35 días desde la notificación. Número 7. ¿Qué pasa si el querellante no acusa particularmente ni adhiere a la acusación fiscal? Como les decía, se declara el abandono de la querella. Número 8. ¿Qué es la audiencia de preparación de juicio oral y qué cosas se discuten en ella? Bueno, esta es una audiencia propia de la etapa intermedia del juicio oral que tiene por objetivo preparar el juicio, que termina con esta auto de apertura, para poder iniciar el juicio oral, ¿verdad? Y aquí se van a discutir varias cosas, como veíamos: corrección de vicios formales, excepciones de previo y especial pronunciamiento, y lo más importante, el debate probatorio. Número 9. ¿Cuáles son las causales de exclusión probatoria? ¿En qué artículo? Artículo 276, tenemos la manifiestamente impertinente, la sobreabundante, la que se presenta con fines puramente dilatorios, la que pretende establecer o esclarecer hechos públicos y notorios, y la prueba proveniente de actuaciones declaradas nulas y aquella que fue obtenida con diligencias que vulneraron garantías fundamentales. ¿Dónde iba? En la 10. ¿Qué es la teoría del fruto del árbol envenenado? Esta es la teoría que yo estaba hablando, que a partir de una diligencia que tiene un vicio de ilicitud, todo lo que se pueda conectar de alguna forma, todos los medios probatorios que se puedan conectar a esa diligencia ilícita, tiene un vicio, se contamina de este vicio de ilicitud. Bien, entonces también podríamos excluir esa prueba. ¿Con qué resolución termina la audiencia de preparación de juicio oral? Con el auto de apertura que debe contener ciertas cosas. ¿Cuál es la estructura del juicio oral? Como yo les dije hasta el cansancio, esta primera parte de revisión, como pasar lista, ¿verdad? Luego los alegatos de apertura, el debate, o sea, más bien la rendición de la prueba, y luego los alegatos de clausura. El Ministerio Público puede citar a declarar al acusado entre sus medios de prueba en la audiencia de preparación de juicio oral. Esto les hago una pregunta como para que lo sepan, porque he visto errores de esta categoría a veces, ¿vale? Que se cita, por ejemplo, en ejercicios de litigación, hemos visto que algunos ministerios públicos, simulando ser Ministerio Público, citan entre sus medios de prueba al acusado.
Eso no se puede hacer. El Ministerio Público no puede valerse de la declaración del acusado nunca, porque sabemos que en un sistema acusatorio la declaración del imputado, del acusado, en este caso no es medio de prueba, es un medio de defensa. Y el acusado solamente va a declarar en la medida que así lo elija y que renuncie al derecho de guardar silencio. El Ministerio Público no puede valerse de eso. ¿Para qué nos sirven las declaraciones escritas de los testigos en el juicio oral? Aquí aplicamos artículo 332, lo que vimos acerca de refrescar memoria y superar contradicciones. Número 15. ¿Qué cosas no se pueden leer en el juicio oral? En general, todas las declaraciones de testigos y peritos, con las excepciones del artículo 331, y además, siempre el artículo 334, o sea, nunca, nunca, nunca puedo leer registros policiales, ¿ya? ¿Cómo se rinde la prueba pericial y testimonial? Se rinde, ¿verdad?, de manera verbal, con un examen directo primero y luego con un contraexamen. Número 17, ¿qué son las objeciones? Las objeciones son estos incidentes que hacen valer los intervinientes durante un examen directo o contraexamen que pretende evitar que se hagan preguntas prohibidas de las establecidas en el artículo 330, las preguntas inductivas o sugestivas, las preguntas engañosas, poco claras o coactivas. ¿Cuáles son las fases del proceso penal? Aquí, para que nos ubiquemos, tenemos la fase de investigación al principio, la fase intermedia, que es básicamente la audiencia de preparación del juicio oral, y luego la fase de juicio, que es en la que nos centramos mayormente hoy día. ¿Cómo se incorpora la prueba material al juicio oral? Ahí aplicamos el mapita que les hice. Primero se le pregunta al testigo, luego se exhibe la cosa, se le pide que la describa, que la reconozca, y luego se incorpora. Y por último, ¿cuál es el sistema probatorio en el proceso penal? Es, como yo les decía, ¿verdad? Libertad probatoria y además sana crítica. Ahora puedo ir a la duda, que creo que ya no era una duda, era una respuesta muy buena de Ale. ¿Tienen alguna duda? Porque con esto terminamos y creo que terminamos más temprano de lo normal. Ya, eso sería todo, chiquillos. Muchas gracias por unirse a la clase de procesal penal. Esta clase me gusta caleta. Gracias a ustedes. Así que ahí voy a estar subiendo el material. Nos vemos pronto. Mañana, si es que se quieren unir, tenemos clases de fianza y de hipoteca. Que estén súper bien. Les mando un abrazo a todos. Chao.